¿Qué es ser liberal? En los últimos tiempos he conocido a muchos políticos en particular que dicen que son liberales. Se identifican, por ejemplo, con los liberales mexicanos del siglo XIX y sin embargo, cuando les preguntas acerca de las políticas que defienden, todas ellas son políticas que restringen las libertades, la libertad económica, la libertad política, las distintas libertades que siempre se han vinculado a lo que se denomina el liberalismo. Por eso quizás me dio tanto gusto leer un libro de Federico Reyes Heroles, el escritor y pensador mexicano, que se llama precisamente Ser Liberal, una opción razonada. Es un libro que publica la editorial Taurus. Y yo quiero agradecerle a Federico Reyes Heroles que haya aceptado esta conversación a distancia precisamente sobre este libro. En primer lugar, ¿qué te impulsa a escribir un libro que evidentemente es mucho de reflexión sobre tu propio desarrollo para llegar a ser un liberal? Pero cuéntanos, ¿qué te impulsa? ¿Por qué decides escribir Ser Liberal? A ver, en primer lugar, yo te agradezco como siempre el espacio, siempre es muy grato conversar contigo y te agradezco la oportunidad de hablar de un tema que sé que para ti también es entrañable. ¿Qué me impulsa? Yo te diría el manoseo excesivo de la palabra liberal, el desconocimiento profundo de lo que implica ser liberal, la imposibilidad de comunicarse con otras personas porque de pronto dices es que hay que mantener una postura liberal y las otras personas no saben bien a bien lo que esto quiere decir. ¿Qué me impulsó? Pues también la pandemia, porque estaba yo encerrado y de pronto dije, bueno, es que tú tienes más o menos claro en tus libros, en tus lecturas, en las guías que has tenido en la vida, qué es ser liberal. Pues ya llegó el momento de escribirlo, de ponerlo en negro sobre blanco. Tú sabes que yo soy un convencido de eso. Y entonces recuperé todos mis libros, sabía yo dónde estaban los párrafos incluso, y dije, vamos a tratar de hacer un libro muy pedagógico, tanto como esto sea posible, la temática es complicada, sobre el tema de ser liberal y que no espante a nadie. La palabra liberal, que insisto, en México además, pues ha tenido noches muy prolongadas, ¿no? Déjame entonces empezar por preguntarte, ¿qué es ser liberal? Yo sé que le dedicas todo el libro a eso y me podrías responder recitándome el libro, pero para ti, ¿qué es ser liberal en unas cuantas palabras? ¿Qué es A un ver, yo te liberal? diría, es una forma de razonar. Quien quiera una Biblia, pues no va a encontrar en este libro el mandato o los mandatos que te hacen liberal, porque O sea, no hay precisamente el un liberal, dogma para ser liberal, no hay un dogma que tengas que seguir. ¿no? Yo te diría que, digamos, los grandes anclajes del pensamiento liberal, eso sí los tiene, son, en primer lugar, su hermandad con la ciencia. Es decir, tú no puedes ser liberal y negar la ciencia. ¿Por qué? Porque precisamente el liberalismo surgió, como está en las páginas del libro, del maridaje afortunado entre dos grandes pensadores, Hume y Smith, que ambos, sobre todo el primero, tenían, como tú sabes, una necesidad de estar contrapunteando sus afirmaciones con la realidad y decir esto es falso, esto es real, misma expresión que vamos a encontrar varios siglos después con Popper. Entonces, yo te diría, el anclaje es un sistema de pensamiento. ¿Cómo puedo llegar a una conclusión? Y yo creo que ahí hay varias pistas. Por ejemplo, la gente piensa que el liberalismo, ser liberal, es ser egoísta, individualista. Pues no, quise recuperar el impulso inicial precisamente de Adam Smith, pero no en la riqueza de las naciones, sino en el otro fantástico libro que es la teoría de las emociones, donde él lo que dice es el liberal comienza por sentir empatía por el otro, tiene que pensar, si ve a una gente en la calle que no tiene zapatos o que está pasando hambre, tiene que pensar la solución a ese problema. ¿Por qué? Porque un liberal no puede pensar que va a ser feliz si el entorno está degradado. Entonces, eso es lo que hace a un liberal. Los liberales tienen que aprender a ir cambiando sus posiciones, a ir enmendando cuando la ciencia cambia, por ejemplo, de paradigma, y entonces, pues tú ya lo que estás afirmando deja de ser real. Y entonces tienes que adaptarte. ¿Por qué? Porque un liberal no va a aferrarse a una afirmación como si fuera un dogma. Eso es yo casi te diría es el antidogmatismo.
Claro, si ser liberal significa pues tener la capacidad y la voluntad de pensar, de racionar, de usar el raciocinio, ¿qué es ser neoliberal? Porque yo he estado escuchando mucho la palabra neoliberal y no entiendo muy bien qué significa. A lo mejor tú me puedes ilustrar. No, yo tampoco. O sea, neoliberales como tales, pues te remiten a Margaret Thatcher, te remiten a Ronald Reagan, a estos dos mandatarios que emprendieron la apertura radical de los mercados y que creyeron que esa era una forma de que sus economías se recuperaran. Y hay que decirlo con toda franqueza, pues la señora Thatcher lo logró y el presidente Reagan, con todas las asegúnes que le podamos hacer, logró darle un impulso a esas economías. Pero eso es, yo te diría, la cola histórica de lo que estamos viviendo. Yo creo que la palabra neoliberal le ha hecho mucho mal al concepto mismo de ser liberal. Y mira, en Inglaterra y en otros países, Canadá, por ejemplo, que tú conoces muy bien, el concepto liberal viene desde las casas. O sea, en Inglaterra, en el siglo XIX, la gente en las familias había definiciones liberales o conservadoras. Y tú sabías de joven que ibas a ser liberal o conservador, porque eso no iba a cambiar, era tu cosmovisión. En México, curiosamente, tuvimos una historia bastante fallida porque el movimiento liberal pues no logró cruzar hasta el siglo XX y de pronto tú preguntas, ¿y fulano de tal qué es? Y te dicen panista, priista, perredista. No, bueno, pero yo quiero saber, tú puedes ser de izquierda y liberal, puedes ser de semiderecha y liberal, puedes ser de centro y liberal. Eso no es la definición de un liberal. Las democracias o son liberales, Sergio, o no son liberales. Entonces, si son demócratas, deberían ser liberales. Yo creo que eso nos ha hecho mucho mal, el no usar la palabra con facilidad, con comodidad. El otro día, fíjate qué anécdota. Iba yo caminando por una calle y iba yo a entrar a un restaurante y de pronto me tiene un señor, a quien evidentemente yo no conozco, y me dice, oiga, no sabe cómo le agradezco su libro, porque descubrí que yo soy liberal. Y era un hombre, sí, pues, de 70 y tantos años, ¿no? Que no se había dado cuenta que era liberal, ¿no? Entonces, hay que poner la palabra en circulación sin pena y dejar atrás lo del neoliberalismo y darnos cuenta que esto es algo muchísimo más profundo. Federico, lo que tú nos planteas aquí es que de alguna manera podemos considerar el inicio del liberalismo en la Escocia del siglo XVIII, del siglo XVIII y quizás un poco hacia el XIX. Pero, ¿qué tenía en particular de Escocia? ¿Por qué surge David Hume? ¿Por qué surge Adam Smith? ¿Qué había en las casas en la Escocia de ese momento? ¿Y por qué vemos este impulso para la creación del liberalismo en la Escocia del siglo XVIII? Yo te diría particularmente las tensiones que surgieron por la religión. Y que no son solo de ellos dos, sino, si uno recuerda, por ejemplo, a Locke se fue a John Locke, escribir, sí. a John Locke Sí. se fue a escribir el ensayo sobre el entendimiento humano a los Países Bajos, porque en Inglaterra había persecución religiosa. Entonces, en Escocia se da una combinación de, diría yo, libertad religiosa, el inicio del empirismo, y es una fortuna que esta escuela haya logrado permear sus conocimientos, y en muy buena medida porque eran muy abiertos. Por ejemplo, Adam Smith no conocía a Hume, pero lo empezó a leer y dijo, ay caray, este individuo es muy valioso, y logró conseguirle una plaza en la universidad, de las cuales había 10, Sergio, no es la dimensión de las universidades que nos imaginamos ahora, ¿no? Que tenemos ahora. 10 plazas, le consiguió una, digo, yo quiero interactuar con él. ¿Por qué? Porque su forma de razonar me atrae. Pues esa libertad, esa capacidad de atraer mentes, esa negación, vamos, Smith era creyente, Hume tenía una vertiente creyente, pero ellos sabían que no podían trasladar la creencia a la plaza pública, porque si lo intentaban hacer, se convertirían pues, en perseguidores de las otras religiones. Entonces yo creo que esa combinación de factores le dio a la escuela escocesa una enorme ventaja frente a lo que está ocurriendo en Londres. A pocos mexicanos, sobre todo políticos ya del siglo XX o del siglo XXI, se les califica de liberales.
pero hay una excepción muy importante a quien tú le dedicas tu libro, que es a don Jesús Reyes Heroles, a tu propio padre. Él fue, de hecho, político en activo, fue político dentro del propio PRI, y sin embargo era liberal. ¿Por qué era liberal y qué tanto influyó sobre ti? Bueno, influyó muchísimo. Yo escribí un libro que tú me hiciste favor de presentar, que se llama Orfandad, en donde relato mi relación con mi padre, que fue una relación, pues no digo, no todo fue miel sobre hojuelas, pero fue realmente muy intensa y muy rica para mí cuando lo veo en retrospectiva. ¿Por qué era liberal? Bueno, en primer lugar, porque desde muy joven empezó a estudiar a los liberales mexicanos del siglo XIX y se fascinó con los liberales mexicanos. Conseguía la correspondencia. Ojo, en ese momento la mayor influencia era Europa, no Estados Unidos. Eso es muy posterior. Leían en francés, leían en italiano, leían a los grandes pensadores de allá, no a los norteamericanos. Eso surge después, los estadounidenses. Y después descubrió que, bueno, pues si querías defender a los grandes liberales, pues tenías que admitir que había grandes conservadores. Y entonces se metió a estudiar a los conservadores. De hecho, él murió haciendo una investigación sobre Gutiérrez de Estrada, que era un gran pensador conservador, que trajo un emperador a México, a ese grado. Pero, ¿por qué era liberal? Porque no era creyente, porque respetaba mucho el pensamiento religioso. En su recámara tenía a Jacques Maritain, por ejemplo, leía sobre las religiones. Era un fenómeno que le llamaba mucho la atención. Pero él decía, los funcionarios públicos, los servidores, no podemos cruzar la frontera. Si uno quiere tener la religión, esa religión hay que tenerla guardada en casa o en donde tú quieras, pero no llevarla a la plaza pública. Era liberal en tanto que pensaba, no exactamente que fuera un convencido de que el Estado tuviera que desaparecer de la economía, pero sí pensaba que las fuerzas del mercado debían tener un mayor espacio, al grado de que él trabajó en la Cámara de Industria de la Transformación, en Canacintra. Entonces era liberal porque creía en las libertades políticas y decía, bueno, hay que propiciar la igualdad entre los partidos políticos, entre los ciudadanos, para que las democracias se echen a andar, y eso fue lo que lo llevó a la reforma política del 77. Entonces, era un liberal troquelado por sus lecturas más que por sus experiencias en la vida pública, ¿no? En donde no encontraba muchos liberales así con frecuencia, ¿no? Federico, yo sé que tú nos dices que ser liberal no es una cuestión de dogma, pero si tú quisieras decirle a alguien que nos está escuchando en estos momentos por qué vale la pena ser liberal, como un simple consejo, ¿qué le dirías? Yo les diría que el liberal vive en una tensión permanente, una sana tensión, una tensión hermosísima, porque tiene que estar reformulando su pensamiento cada vez que hay un nuevo conocimiento. Ser liberal es entonces una ruta apasionante, porque tú debes de ser muy crítico de ti mismo. Antes de afirmar, tienes que cotejar si tu afirmación es correcta o no. Y eso le da una energía a nuestras vidas enorme. Cuando tú te amaneces sabiendo lo que vas a afirmar, sin haber visto si se sustentan tus dichos o no, pues te conviertes en una persona, entre otras cosas, muy aburrida. Los liberales somos un poco más divertidos, y porque propiciamos precisamente ese encuentro en la pluralidad, que es lo que nos enriquece. Lo propiciamos en nuestras casas, en encuentros como propiciamos la discusión, y la discusión es lo que hace que el ser humano avance, cambie. Pensemos en los derechos de la mujer, por ejemplo, ¿dónde estaban hace 100 años, 50 años? Entonces hay que discutir todo el tiempo, y eso enriquece la mente, sin duda. Saber que los otros pueden tener la razón es algo que por lo menos te inyecta cierta modestia en tus afirmaciones, ¿no? Pues Federico Reyes Heroles, yo te quiero agradecer también como alguien pues que quiere ser liberal. Yo no sé si sea liberal, pero sí quiero ser liberal, por habernos ofrecido tu libro Ser Liberal, una opción razonada. Es un privilegio, además está magníficamente bien escrito, como siempre sueles hacer tus ensayos. Muchas gracias, Federico. El agradecido soy yo, Sergio, y como siempre, un placer platicar contigo. Gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.